Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Gustamontón. Mi nombre es Sonia y hoy te traigo un nuevo proyecto de reciclaje creativo que estoy segura te va a encantar. Así que en este vídeo te voy a enseñar a hacer esta espectacular cesta o cofre hecha totalmente con periódicos. Como puedes ver, yo la he hecho de tamaño grande, pero tú la puedes hacer mucho más pequeña para que te sea más sencillo hacerla. Así que te invito a que te veas todo el vídeo porque realmente esta cesta vale la pena hacerla. La lista de materiales a utilizar y cantidades de palitos lo puedes encontrar abajo del vídeo en la parte de la descripción. Como puedes ver, lo primero que vamos a hacer son palitos de periódico. Para ello vamos a cortar las hojas de periódico en 3 partes. Y como en este caso la cesta es grande, voy a utilizar una aguja de tejer. En este caso es la número 6, pero si tu cesta va a ser más pequeña, utiliza un palito más delgado, una aguja más estrecha, no hay ningún problema. Luego enrolla las tiras de periódico teniendo en cuenta que un lado debe quedar más estrecho y un lado más ancho. Yo, por ejemplo, para que el lado de arriba me quede más estrecho, lo que hago es una pequeña presión con los dedos al enrollar. Y para que te orientes, en este caso he hecho aproximadamente 227 palitos. Vamos a empezar por la tapa y para ello lo primero que vas a hacer es aplastar un palito hasta la punta más estrecha, vas a enrollar con un palito más delgado. Cuando hayas enrollado una parte, saca el palito, sigue enrollando con los dedos. Y es muy importante que a medida que vas enrollando mantengas todo muy bien prensado para que la rueda no se vaya a desbaratar. Así que de vez en cuando ve dando pequeños tirones, como puedes ver, para que la rueda quede bien compacta. Esta primera rueda va a ser la tapa, así que la puedes hacer del tamaño que quieras. En este caso yo para la tapa he utilizado 50 palitos. Y ahora con un rotulador de un color llamativo, en este caso estoy utilizando rojo para poderlo ver bien, pinta completamente la última vuelta de la rueda. Y ya para completar la parte de arriba sigue poniendo alrededor palitos de periódico. Para los que se están preguntando si esta cesta se puede hacer con hojas de revista, realmente lo más cómodo es hacerlo con hojas de periódico porque las hojas de periódico son bastante delgadas y son muy fáciles de manejar. En cambio, las hojas de revista suelen ser más gruesas y los palitos al quedar más gruesos son más difíciles de trabajar. Pero en el caso de tener hojas de revista delgadas y querer hacer la cesta en tamaño más pequeño, puedes utilizarlas perfectamente. Y ahora fíjate, lo que he hecho alrededor de la tapa es pegar 5 palitos más. Y es importante que en el contorno puedas ver el mismo número de vueltas a partir de la marca que has hecho con el rotulador. Y ahora vamos a pegar alrededor rueditas pequeñas hechas con un solo palito de periódico. Y como puedes ver, las rueditas se hacen muy fácil y vas a hacer la cantidad necesaria para poner en el contorno. En este caso yo he hecho 26 ruedas. Si al poner las ruedas alrededor te sobra o te falta espacio, eso se soluciona muy fácil aplastando las ruedas. Y una vez que hagas encajar todas las ruedas perfectamente, pégalas con la pistola de silicona. Por supuesto también puedes pegarlas con pegamento blanco, siempre y cuando pongas por debajo un plástico para que no se pegue a la mesa. Luego de pegar todas las rueditas en su lugar, pega alrededor más palitos de periódico. Como puedes ver, se va poniendo un punto de pegamento en cada rueda y se va pegando el palito o los palitos necesarios hasta completar esa primera vuelta. Después de esa primera vuelta ya no se pegan más los palitos de periódico, se van poniendo alrededor sin pegar. Al ser la cesta de tamaño grande, esta parte se complica un poco entre que la tapa está separada del resto y se le han pegado las rueditas alrededor. Cuando se están pegando los palitos en el contorno es un poco complicado mantenerlos prensados. Pero si se hace la cesta más pequeña no hay ningún problema, es muchísimo más fácil. Y por lo que te estaba comentando antes de que la cesta es grande, he tenido que parar en este punto porque me dio la impresión de que si yo seguía agregando más palitos alrededor, en cualquier momento se iba a desarmar todo. Así que para poder continuar sin ningún riesgo decidí endurecer la tapa. Antes de aplicar el pegamento viene muy bien poner, por ejemplo, papel de hornear o cualquier papel que sea antiadherente, delimitando la rueda de la tapa con el resto. También es cierto que se puede endurecer la tapa y darle forma antes de seguir poniendo palitos alrededor, que en este caso al ser la cesta grande sería lo ideal, pero si la cesta es más pequeña se puede hacer toda la pieza y al final darle la forma. Después de aplicado el pegamento, darle la forma es muy sencillo. Poco a poco y lentamente ve dando forma curva hacia arriba y el centro húndelo un poco.
Ya ha secado el pegamento y puedo seguir poniendo palitos alrededor. Una vez terminada la parte de arriba, toca darle forma a todo el contorno. Y para hacerlo muy sencillo, da la vuelta, aplica pegamento en todo el borde y poco a poco vas a ir dando forma curva hacia arriba. Una vez que hayas dado la forma, termina de aplicar pegamento donde haga falta. Luego poco a poco separa la tapa y luego vas a eliminar la vuelta que has marcado con el rotulador. Es necesario eliminar esta vuelta para que podamos poner y quitar la tapa fácilmente de la cesta. Para disimular ese corte final que se ha hecho en diagonal y que no se vea, aplica pegamento y pega por encima un trozo pequeño de periódico. Ya luego aplica pegamento donde no lo hayas aplicado antes. Para hacer la base, mide el diámetro de la parte de arriba y haz una rueda del mismo tamaño. Aplica pegamento y vas a ir poco a poco levantando los lados lo más que puedas. Y muy importante, comprueba con una regla que todo ha quedado del mismo alto. Ahora cortando una hoja de periódico en 4 partes vas a hacer un cordón de papel. Y hacer el cordón es súper fácil, simplemente toma las tiras de papel, júntalas todas, corta el extremo en diagonal y poco a poco ve retorciendo las tiras de papel. Y este cordón lo vas a pegar en la parte interior de arriba, dejándolo un poco sobresaliente hacia afuera. Esto será lo que sujete la tapa para que no se caiga hacia adentro. Ahora, antes de juntar las dos partes, vamos a pintar toda la parte interior. Así que píntala a tu gusto, puedes utilizar unos colores para la parte de adentro y luego utilizar otros colores para la parte de fuera o utilizar los mismos colores. A diferencia de la parte de abajo, la parte interior de arriba la puedes pintar como quieras con unos colores parecidos porque no se va a ver. Y luego de que ya toda la parte interior la has pintado y has secado muy bien la pintura, aplica por encima barniz. Puede ser barniz acrílico transparente y brillante, barniz en spray o pegamento para decoupage que también sirve como barniz. Y ya puedes unir las dos partes, no es necesario dejar secar el barniz. Así que aplica un hilo muy delgado de pegamento en el contorno de la parte de arriba, pégalo a la parte de abajo, aplica pegamento y para sostener inicialmente pega una tira de papel alrededor. Una vez que haya secado el pegamento y que las dos partes ya no se muevan, pega alrededor 1 o 2 palitos de periódico. Ahora vamos a hacer un arito para la tapa. Puedes utilizar un palito de periódico o 2 palitos de periódico dependiendo del tamaño de la cesta. Yo he necesitado 2 palitos de periódico y estos palitos los vas a enrollar alrededor de algo que tenga forma cilíndrica. Te quedará un aro como este y lo que vas a hacer es aplastarlo un poco sobre la mesa para que te quede con esta forma. Luego aplica pegamento a todo el aro para que mantenga esa forma y pégalo a la tapa.
Opcionalmente, si quieres que quede más sujeta la anilla a la tapa, puedes pegar como yo alrededor cordón de papel. Y ahora sí, ya puedes pintar la parte de fuera. Yo la he pintado de forma muy sencilla. Primero he aplicado una capa de color crema que ha sido pintura de pared que he mezclado con pegamento blanco. He dejado secar muy bien la pintura para luego aplicar un poco de pintura acrílica de color marrón diluida con un poco de agua. Y luego seguí aplicando diferentes colores también diluidos con un poco de agua. Una vez que ya había aplicado todos los colores, lo que hice fue aplicar con el pincel agua por encima. La idea de esto es que se ablande la pintura para después con papel de cocina pasarlo con fuerza y dar un aspecto envejecido. A mí personalmente me ha encantado cómo ha quedado pintada la cesta con esta técnica. Espero que les sea de mucha utilidad, también la pongan en práctica, experimenten y ya me van contando qué tal les ha parecido. Ya como último toque de pintura he aplicado con pincel seco un poco de pintura acrílica de color dorado. Y ya una vez que has secado muy bien la pintura, aplica una o dos capas del barniz que tengas. Y ya sabes que me encantaría saber qué te ha parecido el vídeo de hoy. Recuerda dejarme tu comentario. Si te ha gustado, regálame un like. Comparte este vídeo con tus amigos. Si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Adiós.